boca de Jesús qué es lo que él está diciendo. Honestamente, para que usted lea por texto y boca de Jesús. Mateo capítulo 11, verso 11 en adelante, ¿verdad? Hablando del profeta Juan el Bautista, precisamente, Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, marque eso, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta, marque ahí una pauta, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí está haciendo Jesús la pauta, dice, hasta aquí llegó la guianza de los profetas en la ley y el Antiguo Testamento. Él dice hasta Juan. Cuando Juan murió, ahí murió también el que Dios estuviera utilizando profetas, ¿ok? Para guiar al pueblo de Dios. Ahora aparece Jesús en la escena. Viene a romper con esto que ha sido prácticamente una tradición. Y a veces usted lo va a notar, y sé que esto está golpeando muchas cabezas ahorita. Y yo sé que hay mucha gente que está que, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Ok? Y ahora usted va a notar que Jesús llega a la escena y él va a romper con esta tradición. Porque hay muchas iglesias hoy en día de que se están guiando por un profeta. Tienen a una profetisa o tienen a un profeta que está guiando la iglesia. Cuando ya no es el profeta el que guía, sino que tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, simplemente una cosa, que hasta aquí llegó el uso de Dios de un profeta para guiar al pueblo. ¿A quién envió ahora su Espíritu Santo? Te lo dije. Ahora, vaya conmigo, ¿verdad? Siga conmigo la trayectoria. En Hechos, capítulo 2, ¿ok? Ahí no termina el ministerio del profeta, porque Dios sigue usando profetas. Ahí solamente termina el que seas tú y yo guiado por un profeta, nada más. ¿Ok? Ya nosotros no tenemos por qué están dejándonos guiar por un profeta que nos diga la palabra o la palabrita, ¿ok? Como se le conoce profesionalmente hoy en día. Ahora entra el Espíritu Santo en vigencia. Y fíjese lo que sucede cuando los discípulos están en el aposento alto, ¿ok? Aquí inmediatamente de la misma unción del Espíritu Santo están hablando los discípulos profecía, hablaron de antemano, hablaron de anticipación, que es lo que iba a suceder. Pero nótese una cosa, lo hablaron con claridad, no a escondidas, lo hablaron al pueblo en general, ¿ok? Y Dios va a seguir usando profetas, sí, pero ya no para guiar, sino para confirmar. Y lo vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, dichas por Pablo. Honestamente, que ya Dios no está utilizando profetas para guiar pueblo, sino está utilizando profetas hoy en día para confirmar lo que ya les comenté el otro día, lo que Dios ya viene haciendo en el pueblo de Dios. Porque a veces nos metemos tanto en la obra y a veces necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos ponga una pauta. Y viene el Espíritu por medio de un profeta porque ha tratado de hablar contigo una y otra vez, pero debido a que tus oídos todavía no han desarrollado ese sentir y ese oír de la voz de Dios, entonces Dios tiene que todavía hacer uso de profetas, por la misma razón de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero ahora no por incredulidad, sino porque nos metemos tanto en la obra que nos olvidamos del hacedor de la obra y creemos que somos nosotros. Muchas veces nos atrevemos hasta a decir que esto es nuestro ministerio y esto no es mío, esto no es mi ministerio, este ministerio es del Señor. Y el día que Él diga, oye, te voy a reemplazar por otro, papá, empaca maleta y sigue adelante, que Dios tiene algo mejor para ti. Y eso es así, ¿verdad? Y entonces esas son las discusiones que tenemos hoy en día en las iglesias, que llega el momento en que Dios pone a alguien para reemplazarte y
Yo he estado aquí muchos años, ¿cómo es posible que este venga para acá? ¿Sí me entiende? Pero bueno, continuando con la profecía, ¿verdad? Ya Dios no va a usar profetas para guiar. Dios va a usar profetas para confirmar. Muy bien. Ahora, y en los postreros días, dicen los discípulos, profetizando, hablando. Mire lo que dice de los postreros días, hablando de los postreros días, de estos tiempos. Y en los postreros días, dice Dios, ¿ok? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Epa, ¿se está dando cuenta cómo Dios se está encargando ahora de derramar de su espíritu sobre toda carne? Ahora Dios, ¿se acuerdan lo que les hablé la semana pasada de que Dios se dio cuenta que Él podía habitar en este cuerpo? Ahora que Dios se dio cuenta, ahora Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vio que este cuerpo puede aguantar el voltaje. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¡Uepa! Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En otra parte dice que procuremos los dones, pero más que profeticemos. Interesante. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Epa, ay mi madre. Aquí van a tener un problema de esta gente que solamente son cabeza y no son cola, porque, óigame, aquí está hablando de siervos y siervas. Y hoy en día, óigame, ya nadie quiere ser siervo. Todo el mundo quiere ser jefe. Mucho jefe, poco indio, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar arriba, no quiere estar abajo. Todo el mundo es jefe, todo el mundo es cabeza. Entonces, aquí van a tener un pequeño problema la gente que, pues, que son líderes nada más y que no sirven. Aquí dice yo lo estoy leyendo o yo me estoy quedando sin vista, porque honestamente aquí dice, y de cierto sobre mis siervos, en el libro de Hechos, capítulo número 2, verso 18. Ok, estoy en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 18, para que lo lea conmigo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, aquí no dejó fuera a nadie, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, hablando así de que el profeta todavía va a seguir siendo utilizado en este tiempo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Ok? Vamos a leer esto de nuevo para el beneficio de la gente. Y en los postreros días, verso 17, desde ahí empecé. Hechos capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando alguien, pastor o pastora que me estás escuchando, venga y te diga, tuve este sueño, escucha. Detente un momento y escucha. Puede ser Dios que te esté hablando, porque tal vez tú no estás escuchando, ¿ok? Porque el hecho que estemos en un puesto no significa que tal vez no estemos desarrollando cierta área. No significa que ya somos perfectos, que ya estamos maduritos y que ya no hay nadie más que nos pueda enseñar, ¿ok? El hecho de que Dios te haya puesto en el nivel ministerial no significa que ya tú no puedes escuchar a alguien que está comenzando y que está lleno del Espíritu de Dios y venga y te diga una palabra y te hable y te diga pastor, pastora, ministro, ministra. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Porque si nadie hablara, dijo Jesús, Él haría que las piedras hablaran. Honestamente. Y cuando alguien viene a enseñarme algo, usted tiene que ser sensible y tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, escudriñar lo que nos están enseñando, conservar lo bueno y desechando siempre lo malo, ¿ok? Pero siempre no menospreciemos la enseñanza de alguien solamente porque tal vez no ha pasado un instituto o porque tal vez no está en el mismo nivel ministerial que yo o mayor nivel ministerial que yo, ¿verdad? Porque por lo general decimos que debemos escuchar al que está más alto, pero por lo general yo me he dado cuenta que Dios usa más a la gente que todavía ni siquiera tiene un ministerio. ¿Por qué? Porque son la gente que más se meten con Dios y buscan a Dios de corazón, ¿verdad? Porque no están concentrados en conservar una imagen, sino en conservar
la santificación ante Jehová de los ejércitos. Y eso es muy importante para que nuestros jóvenes hoy en día vean visiones. Ahora, ¿usted ha visto jóvenes profetizar hoy en día? Yo lo he hecho. Yo he visto jóvenes profetizando, yo he visto jóvenes, ¿verdad?, hablando profecía, y profecía de verdad que yo sé que es de Dios, confirmado. Y he visto jóvenes que tienen visiones y han visto cosas, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice y nos prometió, y Dios no es mentiroso, amados hermanos. Cosas que ojo no vio son las que Dios prometió y nos hará ver. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, y son las que Dios pondrá en la boca de estos profetas que están saliendo. Ahora ya les expliqué cómo poder saber cuando un profeta es un charlatán y cuando un profeta es verdaderamente guiado por el Espíritu de Dios, porque ahora el Espíritu de Dios nos guía a todos y cada uno de nosotros. No te dejes guiar por una palabra que un profeta te diga, sino escudriñar la profecía, nos manda la Biblia, y analizar la profecía. Y juzguemos, dice la Biblia, la profecía. Ahí es cuando yo les digo, si Dios ya viene trabajando de una manera contigo, entonces Dios te va a confirmar a través de este profeta y te va a decir, Dios viene haciendo esto, esto, esto y aquello. Ahora necesita que hagas esto, esto y esto y aquello, sin que tú se lo hayas dicho a nadie, sin que tú se lo hayas comentado a nadie, porque así trabaja Dios en lo secreto, ¿verdad que sí? Y cuando viene en público, entonces Dios te habla a tu corazón, y entonces tú puedes decir, en verdad este hombre es profeta, porque yo no le he comentado esto a nadie en absoluto, y estoy seguro que a nadie se lo he dicho, y ni se me ha zafado de la boca para contarlo. Solamente Dios pudo haber sabido este problema, por ende, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día usted se va a dar cuenta que el mismo Dios acusa a los profetas. Se los voy a probar por las escrituras mañana, cómo Dios acusa a los profetas de este tiempo y les dice charlatanes. Ustedes hablan de la boca, del corazón, de lo que tienen en el corazón arraigado. Óigame, es tremendo, honestamente, las cosas que se descubren en las escrituras, pero esto lo vamos a ver mañana. Hoy vamos a ver esto de cómo Dios está utilizando a estos hombres hoy en el día. Y hoy en día nuestros jóvenes tienen que estar viendo visiones, tienen que estar hablando profecía, tienen que estar soñando sueños nuestros ancianos, ¿verdad que sí? Y estas son promesas de Dios. Esto fue inmediatamente después de que los discípulos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Dice que salieron hablando en lenguas, ¿ok? Y cuando digo hablando en lenguas, ahí cada uno de los que estaba alrededor, que eran de diferentes lugares del mundo en aquel entonces, entendían su lenguaje original y decían, ¿quiénes son estos hombres que está hablando en mi lengua natal? Pero si todos son de Jerusalén, toda esta gente aprendió a hablar todos estos idiomas en un segundo. Mire cómo fue la cosa con Dios. Porque esta gente solamente sabían hablar hebreo y de repente empezaron hablando arameo, griego, de todos los idiomas habido y por haber. Y fue algo increíble lo que el Espíritu de Dios hizo. Pero ahora el Espíritu de Dios nos dice que cuando hablemos, ¿ok? Y procuremos todos los dones. Oye, procuremos el de profetizar. Pero cuando hablemos, hablemos claro. Si vamos a profetizar, hablemos claro para que el pueblo entienda. No, a rabaisanda, rabaisinda, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces empezamos a hablar en lenguas y aquella persona que fue traída por Dios a ese lugar no entiende. ¿De qué sirve, dice la Escritura, de que nosotros hablemos en lenguas si nadie entiende lo que nosotros hablamos? Ah, ¿no me lo cree? Vaya para allá, vaya conmigo al 1 de Corintios, capítulo número 14, vaya con... Ah, papá, usted de verdad que es un poquito incrédulo, pero le vamos a comprobar por las Escrituras ahorita mismo, rápido, todo esto. Dice la Biblia, capítulo 14 de 1 de Corintios, verso 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Ahí lo está diciendo. O sea que no me lo he inventado, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿se da cuenta? Sino a Dios, pues nadie le entiende. Cuando hablas en lenguas, tú estás hablando misterios con Dios. Si te pones a hablar en lengua en medio de la congregación, ¿quién rayo te va a entender?
Oh, arrabaisanda, rabaisinda, ay, sí, camanda. Ah, no, papá, dijo uno, si sí camanda aquí, yo me largo. Entonces, ¿me entiende lo que le digo? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres.